Qué bueno que estamos aquí, Señor, en esta mañana. Le damos gracias al Señor porque Él es tan bueno con nosotros y nos permite congregarnos una vez más. Hoy, domingo 7 de junio de 2020, el día que hizo el Señor. Su hermano Tito le saluda en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí estamos todos congregados para compartir nuevamente la palabra del Señor. Y hoy vamos a estar en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Amén. Hemos estado ya reseñando en 6 mensajes anteriores el enfoque en la nueva iglesia, en enfoque en el poder de Dios sobre los primeros creyentes, en los primeros 6 capítulos del libro de los Hechos. Y hoy vamos a estar reseñando en detalle el capítulo 6, el 7º mensaje en esta serie. Les recomiendo que si no lo ha hecho ya, vaya y pueda repasar los primeros mensajes en esta serie para que pueda tener todo el contexto. Amén. Algunas veces vamos a repetirlos aquí, pedacitos, ¿verdad?, de los mensajes anteriores, pero hoy nos vamos a enfocar más de lleno en el capítulo 6. El tema: la iglesia enfoca su ministerio. La iglesia enfoca su ministerio. Amén. Así que vamos a ir brevemente sobre este tema, confiando que el Señor, por medio de su Espíritu, nos va a ayudar. Padre Santo, ahora te damos gracias, Señor, por tu bendición y por tu dirección, al estar completamente con nosotros, Señor, para que tu palabra pueda ser predicada y tu palabra, Señor, pueda ir y llevar mucho fruto. Bendícenos ahora, Señor, que vamos a predicar tu palabra, que ella, Señor, nos bendiga, que ella nos edifique, que ella nos dirija, nos redarguya, nos corrija, mi Señor Jesús. Y de igual manera, Señor, si alguno escuchara y aún no hubiera hecho la paz contigo por medio de Cristo Jesús, que hoy sea el día en que salve su alma. Ahora, Señor, te damos gracias y te pedimos, Señor, que recibas, Padre Santo, nuestra adoración a través de este mensaje. Gracias, Padre, te damos. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno el Señor. Aquí estamos, en el nombre de Jesús. La iglesia enfoca su ministerio. Vamos a estar viendo en 2 secciones principales, hermanos, cómo surge una necesidad en la iglesia y cómo el liderato de la iglesia se organiza para suplir esa necesidad. Y aquí es bueno porque vamos a ver el contexto de realmente qué cosas son esenciales en la iglesia y qué cosas de verdad es la que tiene la mayor prioridad en la iglesia. Es bien importante porque la iglesia no es nuestra, la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Y por el otro lado, vamos a ver también cómo el Señor dispone a sus siervos para que puedan llevar la palabra de Dios con fidelidad. Amén. Así que el capítulo 6, obviamente, es la antesala de los eventos que vamos a estar viendo desarrollarse en el capítulo 7, ¿okay? Específicamente el mensaje de Esteban, la muerte de Esteban. Amén. Y capítulo 7 es el capítulo que hemos estado diciendo varias veces, es el capítulo pivotal, ¿eh?, de el libro de Hechos, donde el enfoque de Dios se le da por última vez al pueblo judío como última oportunidad para decidir por Cristo, pero al no ocurrir, como vamos a ver, entonces el enfoque del Señor se va hacia los gentiles. ¿Amén? Y ahí vamos a ver el cambio de enfoque en detalle y va a ver el trasfondo bíblico que nos lleva a través de eso, y lo vamos a ver claramente ya comenzando la semana que viene. Hoy vamos a estar en los tópicos principales. 2 ministerios que eran necesarios. Vamos a ver los primeros 7 versos y luego el enfoque en todo lo que tiene que ser el ministro. Especialmente el ministro tiene que ser fiel. Y vamos a ir sobre esto en el nombre de Jesús. Así que vamos a ver los primeros 7 versos, que dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, o sea, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe del Espíritu Santo, a Felipe,
a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bendito sea el Señor. Qué tremenda esta palabra que hemos visto. Y vamos a ir a la explicación. Amén. Fíjese que el contexto le estamos llamando dos ministerios necesarios. ¿Okay? Ahora encontramos, según vimos en la palabra, un segundo problema dentro de la iglesia. Digo segundo porque el primero lo estuvimos viendo la semana pasada. El asunto de la hipocresía y cómo Dios trató con la hipocresía dentro de la iglesia. Ahora el segundo problema tiene que ver con algo que no se estaba atendiendo. ¿Okay? Entonces, aquí hay un problema. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? Esa queja era que en los grupos de creyentes había un grupo que era de ascendencia, vamos a decir así, más directamente judía, o sea, más de Israel, de la región de Israel. Pero había otro grupo que eran judíos, pero eran de ascendencia griega. ¿Okay? Muchos de ellos, por ejemplo, si usted recuerda, cuando estuvimos en el capítulo 2 de los Hechos, se nos menciona que había muchos que eran partos, eran medos, eran macedonios y demás, porque no es que eran de esa nacionalidad o nacionalidades, era más bien que eran judíos que estaban dispersos. Acuérdate que los judíos era un pueblo que se había dispersado grandemente cuando su último cautiverio allá en el año 580 y pico antes de Cristo, cuando se llevaron primeramente al pueblo de Dios cautivo a Babilonia. ¿Se recuerda? Pues cuando regresaron, muchos no necesariamente regresaron a Palestina, y de hecho muchos de los que no se llevaron cautivos allá a Babilonia decidieron quedarse fuera de Palestina y se fueron a otros países, ¿verdad? También es notorio que aun cuando se fue aumentando la presencia del pueblo de Israel en la tierra prometida al volver de Babilonia, se sabe que muchos decidieron mudarse a otras regiones, ¿verdad? Entonces mantenían su cultura y su idioma, pero era más bien como si fuera en el contexto de Puerto Rico, vamos a decir así, que están los puertorriqueños que han vivido su vida en la isla, y hay otros que son más bien varias generaciones viviendo en otro lugar. En Nueva York le dicen los New Yorkers, o sea que son puertorriqueños, pero más bien porque se mantienen, ¿verdad? Como puertorriqueños allá, pero se han criado fuera, ¿verdad? Y entonces, en el ser humano siempre está esta costumbre de hacer distinción, a veces depende de dónde vengan las personas o el acento con el que hablen y todo. Pues aquí era así. Cuando aquí la palabra se nos dice que las viudas de los griegos eran desatendidas respecto a las viudas de los judíos, en la palabra griego lo que quiere decir es los judíos de ascendencia griega versus los judíos que eran del área de Israel. ¿Qué pasaba? Había crecido tanto el grupo de creyentes que en el asunto de poder atender las necesidades alimentarias, ¿verdad? De algunos, ¿verdad? Porque en esos tiempos estaba sucediendo que había escasez. Muchas veces venía y de momento venía una sequía e inmediatamente en los meses subsiguientes a la sequía, pues había mucha necesidad. ¿Ok? Había que comprar muchas veces alimento extranjero y todo porque no había suficiente para poder comer. Y entonces ahí entraba en acción la iglesia en atender las necesidades de todos los hermanos. Amén. Así que, ¿qué pasaba? Que aparentemente había tanto trabajo por hacer que no daban abasto los líderes de la iglesia para poder atender las necesidades de algunas viudas. Acuérdense, las viudas en aquellos tiempos eran desprovistas porque no había tal cosa como seguro social, ni pensiones, ni nada de estas cosas. Se supone que las viudas de ellas se encargara a su familia. ¿Okay? Muchas veces podría pasar que las verdaderas viudas eran aquellas que quedaban viudas y no tenían ninguna familia, o sea, viudas huérfanas, vamos a decir así, porque no tenían familia, ni hijos, ni nada, ni hermanos que las cuidaran y les proveyeran. Y algunas ya eran mayores y no necesariamente podían trabajar. Ese es el contexto que entendemos aquí, ¿verdad? No es que hubiera una beneficencia
social en la iglesia, era que había unas necesidades reales que tenían que ser cubiertas y no había nadie más que las cubriera. La iglesia las pretendía cubrir, pero no daban abasto para cubrirlas. Y esto estaba causando un malestar entre aquellos judíos, cristianos judíos de ascendencia griega, lo que le llamaban los griegos. ¿Ok? Así que esto se debe, hermano, como yo menciono en este slide pasado, a una bendición. O sea, la bendición era verdadera, era porque la iglesia estaba creciendo en gran manera, pero eso a su vez, pues, creaba esta dificultad en poder suplir todas las necesidades a tiempo, ¿verdad? No que el Señor no supliera, el Señor estaba supliendo, lo que sucede era que humanamente no se daba abasto para repartir esa necesidad. Así que lo que es importante es que tengamos que ver, ¿verdad? Es la verdadera bendición, ¿ok? La iglesia estaba creciendo. Allá en el capítulo 2, en el primer discurso de Pedro en Pentecostés, se convirtieron como 3,000. Amén. Y dice que cada día seguían añadiéndose más y más y más. Amén. Luego más tarde, capítulo 4, cuando vino la sanación del cojo, amén, con ese milagro, un montón creyeron y se añadieron 5,000 más. ¿Ok? Este número después se siguió multiplicando y después el número volvió a multiplicarse grandemente. Si tomamos en contexto que esto estaba ocurriendo en Jerusalén, hermanos, y Jerusalén en el tiempo del Señor Jesús podría haber sido quizás una ciudad de 40, 50,000 personas. Y aquí ya vamos viendo que se mencionan 8,000, más un montón más de que se han multiplicado. Si podemos ver que hubieran 15,000, 20,000, estamos diciendo una parte sustancial de la ciudad se había convertido a Cristo. O sea, era un impacto de Dios grande que estaba sucediendo en la ciudad. ¿Por qué estaba sucediendo este impacto grande? Porque Dios estaba apoyando. ¿Por qué Dios estaba apoyando? Bueno, porque es su iglesia. ¿Y por qué y cómo se caracterizaba la iglesia de Cristo para poder dar fe de ese crecimiento? Porque ellos, como vimos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones, como quien dice, se alimentaban de la palabra, compartían en comunión y se pasaban orando, hermano. Así que esa combinación, unanimidad en la iglesia, escudriñando la palabra y cubriéndose mutuamente en oración, amén, es el motor de bendición que Dios tiene para la iglesia. Por eso era que la iglesia estaba creciendo tanto, hermano. Eventualmente sucedió este problema que no daban abasto para las necesidades físicas, o sea, para la distribución. O sea, ¿para qué? Para el cuidado social, hermano. Sí estaban atendiendo, amén, lo principal de la iglesia, amén, la enseñanza de la palabra, el testimonio, amén, la unanimidad y la oración. Eso es lo esencial, por eso crecían. Pero la porción que tenía que ver con el cuidado social no estaba al día. ¿Okay? Así que es importante que nosotros veamos esto, ¿verdad? ¿Por qué estaban creciendo y qué problema creó? Así que antes de entrar, ¿verdad?, cómo se solucionó el problema de la distribución de las necesidades diarias, si vamos a Hechos 5:42, es importante que vayamos acá, porque es la parte del realce, hermano. ¿Okay? Hay que enfocarse en lo que es necesario. Mire el verso 42, dice, todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Okay? ¿Qué vemos en este corto verso? Primero, el modelo de la iglesia. Había un servicio cristiano diario. Todos los días había enseñanza de Cristo. Todos los días tenían que ver con Cristo. Todo momento de la vida de los creyentes tenía que ver con Cristo. Amén. Eso, en un poquito decir, hizo un montón. Gloria a Dios. Había siempre un servicio en la casa de Dios. Que te lo ve como dice. Todos los días en el templo y por las casas. Amén. Había servicio de casa en casa, en el templo y por las casas. Amén. Había trabajo para todos. Todos estaban trabajando. Todos los días. No cesaban de enseñar. No dice, había algunos que estaban enseñando y otros no. No. Todos los días, todos trabajaban. Esto es clave para el crecimiento.
El trabajo de la iglesia no es el trabajo de unos pocos y otros simplemente están sentados. ¿Okay? Claro, no todos son maestros, pero todos oran. Y si no todos oran, entonces no puede haber un buen crecimiento. No todos son maestros. Amén. Pero todos tienen que escudriñar la palabra. Si no están todos escudriñando la palabra, entonces, ¿qué están escudriñando? ¿Está viendo? Por eso es que es importante este fundamento, hermano. Amén. La enseñanza de la palabra para su vivencia y la oración. Había un servicio continuo, lo vemos aquí en Hechos 5:42, todos los días enseñando y predicando a Jesucristo. Amén. Había, claro, fundamentalmente enseñanza y predicación de la palabra. No puedo dejar de abundar en esto. Y por último, exaltaban a Jesucristo. Amén. Ese es el que hay que exaltar. ¿Qué predicaban ellos? A Jesucristo. Y como Pablo diría, y a este crucificado. Así que los pastores y dirigentes piadosos, o sea, que andan en la fe, ellos solos no pueden hacer que una iglesia crezca. O sea, es incorrecto decir, eso se encarga el pastor. Claro, habrá cosas que el pastor se encarga, pero el pastor no está puesto para encargarse de todo. Lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver ahora en este ejemplo que nos corresponde en los próximos 7 versos, como leímos. Todos los miembros de la iglesia, todos los miembros, un solo cuerpo, muchos miembros, todos los miembros tienen que hacer su parte para que la iglesia crezca. Ese es el fundamento del avivamiento. El avivamiento comienza en cada miembro individual y en el colectivo hace que la iglesia crezca. Así que, volviendo al problema que hubo de la repartición de los alimentos. El problema de los alimentos se resolvió rápido. ¿Cómo? Al poner primero lo primero. ¿Qué era lo primero? ¿Los alimentos? No. ¿Qué era lo primero? ¿Qué era lo primero? La oración y la palabra de Dios. ¿Por qué era que crecía la iglesia? Enseñaban en el templo de las casas, predicando a Jesucristo. No dice, la iglesia crecía porque hicieron un montón de obra y beneficencia social y a todo el mundo les repartieron una bolsa de compra en Jerusalén, chacho, y eso le dio mercadeo a la iglesia y eso creció. Esas son las teorías de muchas personas hoy que quieren no meterse en la palabra, porque a veces si se meten en la palabra, amén, les redarguye a ellos mismos y les corrige a ellos mismos y prefieren quedarse como están. Y empezarse a enfocar en la obra social. Si ese fuera solamente el ministerio de la iglesia, pues no hace falta predicar a Cristo. Sería un club de leones como quiera, o sería unas altruzas, o sería cualquier otro club de estos de beneficencia, de un Boys and Girls Club, si fuera cuestión de estar ayudando a la gente. Pero eso no es la misión de la iglesia. Tenemos que predicar a Cristo sin hacer las cosas menores, pero eso es claro respecto a la prioridad. Nuestra prioridad es predicar a Cristo y enseñar la palabra del Señor. Amén. No nos podemos despintar de eso, hermano. ¿Qué hicieron? Los apóstoles reconocieron que su ministerio principal era la oración y la palabra de Dios. Amén. Era predicar la palabra de Dios. O sea, no podemos pretender que el pastor ahora diga, pues ahora vamos y entonces pues vamos a suspender un momentito la predicación y toda la oración y vamos a ir a evangelizar en la calle y no estamos enseñando en la iglesia. Y esto lo quiero resaltar, porque usted dirá, pero pastor, es que estar repartiendo tratado en la calle es evangelizar. Es cierto, pero yo le digo, ¿acaso los líderes y el pastor van a pretender tener que hacer eso encima de prepararse para la enseñanza y la nutrición de la iglesia? ¿Va entendiendo, verdad? Porque hay una limitación, todos somos humanos. Los apóstoles eran humanos. La pretensión aquí era que los apóstoles enseñaran la palabra, dirigieran la oración, con toda la preparación que ello conlleva. Amén. Porque orar no es simplemente el rato que están orando. El orar hay que estar en la meditación y hay una preparación, especialmente en la preparación para predicar la palabra, hermano. Hay que orar para que Dios ilumine a uno y hay que prepararse en la palabra, hermano. Es algo que conlleva muchísimo tiempo y el enfoque correcto. Pero la pretensión de aquellos griegos era que los apóstoles le dieran prioridad a repartir a las viudas. Era una necesidad real, pero era la prioridad.
Ahí estaba el problema, no era una prioridad. Pues entonces, ¿qué tuvo que hacerse, hermano? ¿Ah? ¿Qué tuvo que hacerse? Usted lo vio, lo vamos a ver en detalle. Pero antes de llegar allí, para ver cómo se resolvió el problema, hay una parte importante aquí que tenemos que ver allá en Hechos 6:4, que vamos a ver lo que nos dice Hechos 6:4, ¿verdad? En Hechos 6:4 dice, y nosotros persistiremos, o sea, los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Okay? ¿Por qué traigo esto? Porque es esencial que las iglesias permitan que sus pastores y sus maestros se enfoquen en lo que dice en el verso 4 de Hechos 6. Vamos a leerlo de nuevo. En la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Por qué? Porque ese es su ministerio. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos tienen el mismo ministerio. Amén. En la forma en que la iglesia pretenda que sus maestros y su pastor hagan todas las cosas, la iglesia va a estar bien comprometida para poder crecer. Por eso es que ustedes ven que muchos pastores se pasan orando fervientemente para que el Señor añada obreros a la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces, digo yo, todas las veces prácticamente, cuando hay miembros que no están parándose en la brecha para hacer lo que le toca, ¿a quién le toca? Pues al pastor o a los que ya tienen sus ministerios enfocados. ¿Por qué? Porque la obra del Señor hay que hacerla. ¿Es la forma correcta? No, no es la forma correcta. ¿Por qué? Porque entonces, inevitablemente, siendo humanos y teniendo un día limitado, pues inevitablemente hay muchas cosas que podrían empezar a desmerecer. Quizá ya el pastor no pueda orar tanto. Quizá ya no hay tanto tiempo para predicar, para preparar las predicaciones. Quizá ya se empieza a desmerecer porque si no se tiene tanto tiempo para orar, más hay cansancio y está el día roto en 20 pedazos y 20 cosas, es bien difícil poderse enfocar. ¿Ok? Bien importante, bien importante. Para cada momento que a veces usted escucha a su maestro, esto es para que usted aprecie a su maestro de escuela bíblica. Cuando el maestro de escuela bíblica le ofrece una exhortación bíblica de 45 minutos, hermano, detrás de ello hay incontables horas, incontables de meditación, de oración, cómo el Señor me está hablando a mí para yo poder ser nutrido y hablarle a mis hermanos. Amén. Buscar en la palabra, entenderla bien, preparar bien todo el contexto. Encima de eso, preparar el material. Encima de preparar el material, el visual que usted está viendo, grabar el material en estos tiempos de pandemia y después de grabarlo, subirlo a las redes. Y después de ello, cuando se esté transmitiendo, estar presente para recibir los comentarios de los hermanos. Dígame usted si hay mucho más tiempo para hacer otras cosas. Amén. Por lo tanto, es importante que cada miembro haga lo que le toca. De igual forma, si el pastor pretendiera hacer lo que le toca a otros miembros, pues entonces el pastor está mal enfocado, ¿va entendiendo? O de igual forma, si algún miembro quisiera hacer lo que le toca hacer al pastor, pues también pasa lo mismo. O sea, cada miembro tiene funciones diferentes y es importante que cada miembro se enfoque en lo que el Señor le deparó y para lo que el Señor le llamó. Así que los apóstoles dijeron, a nosotros nos toca la oración y la palabra de Dios. No podemos, usted ve aquí antes, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Ok? Y la palabra justo, o sea, no es justo. ¿Ok? Areston, como quien dice, no es correcto. No es correcto porque no fue para eso que fuimos llamados. ¿Ok? No podemos hacerlo así. Y literalmente eso de servir a las mesas, ¿ok? Si te viene la palabra, ¿verdad? No podemos dejar de predicar la palabra de Dios para diaconizar las trapezas. O sea, las trapezas son las mesas. Como quien dice, era literalmente, ¿amén? Literalmente servir comida, distribuir comida. La palabra diaconía viene de la distribución. Eso es lo que quiere decir la palabra diaconeo. ¿Ok? Diaconeo es administrar y distribuir. Eso es lo que quiere decir. En eso estribaba el ministerio de los que iban a escoger aquí en la historia que acabamos de leer. Amén. Así que es bien importante. Antes de ir a los escogidos, ¿verdad?
Importante resaltar, la oración y la palabra van juntas. Ese primer ministerio van juntas. ¿Ok? Juan 15:7. Vamos allí un momentito para que usted pueda ver este contexto que es importante. Amén. En Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Así que el vivir en Cristo y el vivir la palabra va conjunto con la oración, el pedir. Amén. Ser fiel, permanecer en la palabra, pedir según dice la palabra y recibimos la bendición. Ese es el contexto de lo que estamos hablando aquí en Juan 15:7. ¿Ok? Así que esa misma forma ministraba Samuel. Amén. Mire, vamos a Samuel. Primera de Samuel 2:23. Amén. ¿Ok? Lo dije mal. Debe ser 12:23. Ahora sí. Dice, así que lejos de mí, que yo peque contra Jehová, cesando de rogar por ustedes. Amén. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Amén. En este contexto es lo que estamos viendo. Era la petición que le hizo el pueblo de Israel a Samuel. Y Samuel le contesta, claro, yo no puedo pecar dejando de rogar por ustedes. Yo voy a estar rogando todo el tiempo y me voy a no solamente ellos, sino los voy a instruir en el camino bueno y recto. La enseñanza de la palabra va ligada a la oración. Amén. El Señor Jesucristo hacía lo mismo. Pablo hacía lo mismo. Vamos a Colosenses 1:9 para que usted pueda ver. Amén. 1:9 y 10. Amén. Mire cómo dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Así que lo dice aquí, bien claro, bien claro. Amén. Bien importante. Así que desde Hechos capítulo 1, como vimos anteriormente también, la oración y la palabra de los apóstoles era cómo se hallaba la voluntad de Dios. Esencial. La gran pregunta muchos hacen, ¿cómo puedo ser yo lleno del Espíritu? ¿Es que alguien me ponga las manos aquí y ore por mí? No. ¿Es que yo me congregue todos los días? No necesariamente. ¿Es que yo haga y obre todo el día de acuerdo a la voluntad de Dios? Sí, pero está dejando unas claves importantes aquí. Escudriñar la palabra es una y orar es otra. Y orar y escudriñar y orar. Orar, escudriñar y escudriñar, orar. Por eso que hacemos tanto énfasis en esto, ¿no? Se sabe que no estoy hablando de que si usted escucha 3 sermones al día, usted tiene una ración potente. Nunca me ha escuchado decir eso, ¿verdad? Ni me escuchará tampoco. Porque hay sermones y hay sermones. Si usted escucha un sermón que más de la mitad es gritando y la otra mitad es repitiendo estribillos y muletillas, cuando usted termina al final y usted va a buscar retener lo bueno, a lo mejor retiene 3 granitos que se le van en una muela de la palabra del Señor. ¿Va viendo? Y entonces te dice, wow, pero estuve 4 horas y media escuchando sermones, pero ok, sí, 4 horas y media. ¿Y cuánto de la palabra usted realmente recibió ese día? ¿Va bien? Por eso es que los sermones pudieran ser buenos aquellos que son bíblicos, pero aún los sermones bíblicos no es nutrirse de la palabra. Usted mismo tiene que ir y meditar en la palabra. Usted me diría, bueno, si yo no puedo leer porque no tengo buena vista, pues entonces yo me dedico y escucho. Pues amén. Esa sería la única excusa para no ir a la palabra y leerla y meditarla. Pero póngale que usted tenga esa limitación, pues si usted la escucha, usted tiene que meditar en ella, como todo. Y ponerse a meditar, Señor, dame tu sabiduría, Padre Santo, para yo poder entender esta palabra que he escuchado. Ayúdame a poder corroborarla con tu palabra y ayúdame también, Señor, a ser hacedor de tu palabra. Ayúdame, Señor, en todo. Permíteme, Señor, recibir tu palabra y ponerla por obra. Amén. Para que el Señor la ayude. Y esa debe ser su normativa de vida todo el tiempo.
todo el tiempo. Eso es lo que quiere decir ir viviendo por la palabra de Dios. Eso lo hacían los apóstoles, enfocados en ello y en la oración. Amén. Otra importancia de la oración, por eso decían los apóstoles, es que nosotros no podemos desatender esto por aquello de irnos a servir las mesas. En Efesios 6:17 afirma que la oración y la palabra vencerán el diablo. Vamos a buscarlo ahí un momentito en Efesios. ¿Okay? Efesios 6:17 y 18. Bendito sea el Señor. Mire cómo dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. ¿Qué está diciendo? La palabra y la oración. La palabra y la oración. La oración y la palabra. ¿Son parte de qué? De toda la armadura de Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Lo mismo vemos en 2 de Corintios, hermanos. La oración y la palabra proveerían, amén, de todo, inclusive aquellas necesidades, financieras de la iglesia, porque la iglesia, para poder suplir a otros, necesita de esos también, de ese insumo. O sea que, quiero decir con esto que la iglesia no debe tener ningún énfasis en recaudación de fondos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que si usted se enfoca en lo primero, la iglesia, la enseñanza de la palabra, la vivencia de la palabra, el buen testimonio, la oración, el Señor provee todo lo otro que es necesario. Amén. Por eso es que las iglesias no pueden tener campañas de recaudación de fondos, ni deben estar haciendo énfasis de estar diciendo, pues de aquí, de ofrenda aquí allá, de aquí allá, y esto es para esto. No. Nunca me ha escuchado ni me escuchará a ninguno de aquí ni de la congregación estándole diciendo a usted, esfuércese aquí, de más aquí, de más allá. No, jamás. ¿Por qué? Porque yo le creo a Dios. Aquí dice que si usted se enfoca en lo que es esencial, como hicieron los apóstoles, el Señor va a suplir toda necesidad sin temor ninguno. La oración y la palabra siempre van a edificar a la iglesia. Amén. Siempre van a edificar a la iglesia. Como asignación, busquen Hechos 20, 32 a 36. ¿Por qué de asignación? Porque lo vamos a leer eventualmente cuando lleguemos allá. Pero es otra porción donde nos evidencia que este es lo que el Señor ha provisto para que la iglesia esté en bendición, llena del Espíritu y en crecimiento. Pero aún estaba la necesidad de suplir la necesidad de las viudas. Así que los apóstoles dijeron, lo primero, nosotros, los apóstoles, nos vamos a encargar de hacer lo que el Señor nos dejó hacer. Enseñar la palabra y orar y nutrir a la iglesia. Pero necesitamos a otros que nos ayuden, porque hay una necesidad real en suplir los alimentos a las viudas. Así que ellos hicieron esto, hermano, la iglesia misma. La iglesia hizo la elección. Ellos eligieron, la iglesia, al estar llena del Espíritu, el Señor los guió a escoger a 7 hombres. Amén, 7 varones llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que hicieran esta obra. Esto es algo bien importante también, hermano. En otras ocasiones, en otros contextos de otras congregaciones donde yo he estado anteriormente, muchos años antes, a veces era evidente que ponían, ¿verdad?, o nombraban diáconos porque había que nombrar diáconos, porque la constitución de la iglesia decía que por cada cantidad de miembros hay que tener por lo menos un diácono, y se pasaban nombrando diáconos, y yo creo que en una ocasión había una que a veces cuando los diáconos se levantaban a servir la cena del Señor, yo creo que había más diáconos de pie que la iglesia a la cual le iban a servir. O sea que allí más de la mitad eran diáconos. Y es evidente que muchos de ellos, ¿verdad?, no estaban andando necesariamente en el poder de Dios, ni estaban llenos del Espíritu tampoco. Porque no es por cumplir con un número, ni es porque si hay 100 miembros hay que tener 10 diáconos, porque por cada 10 miembros hay un diácono. Esas son cosas de una normativa y puede ser un protocolo y puede ser una constitución de una iglesia. Mire, la constitución de la iglesia es la Biblia, hermano. A veces uno se pone con tanta cosa y tanta constitución, inciso 3.74. Olvídese de eso, eso son cosas de parlamento, y esto no es un parlamento, la iglesia es la iglesia, el cuerpo de Cristo. O sea, nosotros no tenemos constitución,
Usted me pregunta, quiero ver la constitución de la Iglesia Bíblica. Nosotros tenemos constitución. Ni vamos a tener constitución tampoco. ¿Por qué? ¿Cuál era la constitución de la iglesia que estamos hablando aquí en Hechos 6? Búsquela a ver, ¿dónde estaba la constitución? ¿Ah? Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Y no vamos a dejar de predicar y de orar por hacer otras cosas que no son tan importantes. Esa es la constitución. No hay que darle más vuelta, hermano. No hay que complicarse la vida. Así que la iglesia hizo la elección, no solamente porque se necesitaban cierta cantidad. ¿Ok? Y aunque fueran a distribuir comida, el requisito era ser lleno del Espíritu Santo. Es posible que hayan diáconos en otros lugares que ni cristianos sean. Solo porque el ser buena gente no es lo que te cualifica a ti para ser un siervo de Dios. Amén. Lo que te cualifica a ti para ser un siervo de Dios, primero es que seas hijo de Dios por la fe. Y después que el Señor te haya escogido y que haya convencido a todos los creyentes que, dicho sea de paso, tienen el mismo espíritu, de que realmente Dios te llama por ministerio. Otra cosa. Nunca verá aquí en la vida, en esta iglesia, elecciones. ¿Qué elecciones de qué? No hay que estar haciendo elecciones. Aquí el Espíritu dirige y convence por unanimidad a los hermanos quiénes y qué van a estar haciendo en el ministerio en la iglesia. Aquí no hay que estar con elecciones. Las elecciones son cosas de este mundo que lo único que causan son angustia. Porque la iglesia del Señor Jesucristo no es una democracia. ¿Okay? ¿Usted quiere una democracia? Pues está en Puerto Rico. Y este año, en noviembre, usted puede ejercer su derecho al voto porque es una democracia. Pero la iglesia no es una democracia. La iglesia es una teocracia. El Espíritu de Dios es el que gobierna. Por lo tanto, no podemos sustituir lo que el Espíritu Santo de Dios tiene que hacer. Amén. Con unas elecciones. Aquí no vinieron y dijeron, pues metan todos los nombres de los varones en un saco y ahí sacamos los primeros 7 y esos son. Eso no, tampoco así. Ni no, vamos a llevarlo aquí. Pues mira, propusimos aquí 20 y lo hacemos por acumulación. Los 7 que más votos saquen, esos son. Tampoco es así. Eso no es bíblico, hermano. ¿Qué hizo? La iglesia, guiada por el mismo espíritu que tenían los apóstoles y tenía cada hermano, ellos convinieron en su corazón. ¿Cómo sucede esto, hermano? Mira, el Señor ya sabe. El Señor, mire, guía a los creyentes y los creyentes, mire, hermano, vamos a buscar 7 hermanos. Ya los creyentes saben cuáles son. ¿Y cuáles, hermano? Y le pregunta al otro hermano, ya él sabe cuáles son antes que le pregunte. ¿Por qué? Porque allá el Espíritu le ha revelado, hermano. Para eso es que es el Espíritu. El Espíritu no es para estar hablando en lenguas irreconocibles, ni para estar contorsionándose. El Espíritu es para guiarle a usted a hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Amén. Creo que esta enseñanza acerca del Espíritu tenemos que seguir perpetuándola para que muchos conozcan a Cristo. Así que escogieron, hermano, a estos diáconos, que en realidad no dice la Biblia que les llamaron diáconos. Eso lo dice el subtítulo, que no es parte del texto. ¿Amén? Cuando dice elección de 7 diáconos. ¿Okay? Básicamente dice, la iglesia eligió 7 distribuidores. Diácono lo que quiere decir es distribuidor o administrador. ¿Ok? Así que, más bien son ministros o administradores de la comida. ¿Amén? Ese es el contexto de la palabra diácono como la conocemos hoy. Así que los creyentes simplemente ejecutaron lo que dictaminaron los apóstoles. Los apóstoles dijeron, tienen que ser varones llenos del Espíritu Santo. Y la iglesia dijo, claro que sí, completamente de acuerdo. Ya los tenemos en el corazón. A ver, y este es un cuadro de la unanimidad que había en la iglesia, hermano. Gloria a Dios, había una unanimidad entre todos los que estaban allí. Bendito sea el Señor. ¿Ok? Y de aquí para adelante que podemos ver que se desarrolló el oficio que hoy llamamos diácono. ¿Okay? La tarea principal de los diáconos era atender las necesidades materiales. ¿Amén? Y así aliviar ¿qué? La carga de los apóstoles, porque los apóstoles tenían algo principal para hacer. La enseñanza de la palabra y la oración. Así que hoy en día, el diácono asiste al pastor en la consejería y el servicio. Nosotros acá en la iglesia no le llamamos diáconos. Usted sabe si usted es un servidor de Cristo en la iglesia. ¿Amén? Porque es que aquí no le pusimos, ellos no le pusieron título, estos son diáconos y aquellos no. Amén. Los ministerios
no llevan título. Y yo soy una persona que aborrezco los títulos. ¿Sabe cuál es el mío? Tito, ese es mi nombre, mi apodo. Siervo del Señor Jesucristo. ¿Ven? Que el Señor, por su gracia, me ha dado a mí, que soy un infeliz, de poder pastorear esta iglesia. Nada. No hay que adicionarle nada. Porque nosotros no somos nada. Todos nosotros estamos basados en la gran gracia y el privilegio que Dios nos da en servir. Así que nunca usted esté pensando que usted está así espaventado por allá. Al momento que uno se empieza a espaventar, ahí es que empieza el problema. Amén. Nada. Por eso es que no creemos en adjudicarle títulos. Ahora, ¿hay servidores en la iglesia? Por montones. ¿Acá en la congregación? Claro que los hay. Amén. Amén. Claro que los hay. ¿Por qué? Porque entonces así el pastor y los maestros pueden enfocarse en la enseñanza de la palabra y en la oración. Bendito sea el Señor. Así que todos estos hombres que iban a servir a las viudas griegas tenían nombres griegos. ¿Usted lo notó? Todos ellos tenían nombres griegos. ¿Ok? Y eso demuestra que los que eran de ascendencia judía en su corazón, junto con los que eran de ascendencia griega en su corazón, estaban unánimes de escoger a 7 varones griegos en su corazón, y el Espíritu lo confirmó, para que fueran a servir a las viudas griegas. Qué bueno eso. No había distinción de ascendencia, ni de procedencia, ni nada de estas cosas. Todos eran iguales y todos estaban unidos en el mismo Espíritu. De renombre, en estos 7 podemos resaltar a Esteban, vamos a hablar de él ahora en unos momentos, y podemos resaltar también a Felipe, que llegaría a ser evangelista. Y vamos a volver a ver a Felipe en el capítulo 8, en el capítulo 21, y a Esteban le vamos a ver al final de ahora, en la porción que vamos a leer ahora, y también el capítulo 7 como tal. ¿Ok? Cualquier oficial de la iglesia está llamado a ser evangelista. Evangelista no es un título, evangelista es un ministerio, es una responsabilidad. Bendito del Señor. Amén. Así que, resumidas cuentas, se resolvió el problema cuando la iglesia se dejó guiar por el Espíritu y le dieron prioridad a lo que sí lleva prioridad, a la enseñanza de la palabra y a la oración. Vamos al segundo punto de manera breve, en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá a este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. De los 7 distribuidores que escogieron, Esteban estaba haciendo su función, no solamente de distribuidor, sino de ser testigo de Cristo. Amén. El nombre Esteban lo que quiere decir es corona de victoria. Y ciertamente él se ganó la corona de victoria. Y de acuerdo con el verso 3, Esteban estaba lleno de buena reputación con los creyentes y era un buen siervo de Dios, que es una gran combinación, es una combinación esencial para cualquiera de nosotros los creyentes. Tenía un buen testimonio, sus palabras que apoyaban sus obras. Amén. Sus palabras que hablaban de su fe y sus obras que también apoyaban su fe y eran causadas por la fe. Dice que de una sinagoga que se llamaba de los libertos, se levantaron un montón y contendían contra Esteban. Ellos porque no creían en Cristo y Esteban porque predicaba a Cristo. ¿Okay? Se llamaba de los libertos porque estaba formada por unos judíos romanos, ¿okay? Esto de ascendencia romana, que a su vez venían de unos esclavos hebreos que tenían los romanos. Y al ser libertados esos esclavos hebreos, pues habían fundado una sinagoga y se llamaba la sinagoga de los libertos, o sea, de los libertados, de los emancipados. ¿Okay? Así que es importante también notar aquí que Esteban
testificó donde había judíos de Cilicia, y lo vemos aquí, ¿verdad? En el contexto de lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Vamos un momentito, rapidito, aquí a Hechos 6, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a ver la palabra, donde dice la porción aquí que está mencionada, habían judíos de Cilicia que estaban en esa sinagoga y contendían con Esteban. Cilicia es la región donde estaba Tarso. Tarso era el lugar, la ciudad donde nació Pablo. Y es muy probable, casi seguro, que entre los que contendían con Esteban estaba Saulo de Tarso, que más tarde se llamaría Pablo el apóstol, pero en este momento no se había convertido. Así que contra los que ciertamente contendieron contra Esteban y tramaron contra Esteban estaba Saulo de Tarso, y usted lo va a ver a Saulo en el capítulo 7 cuando vayamos allá la semana que viene. Pero brevemente, hermano querido, quiero llevarle, ¿verdad? Para ir cerrando con el tema, porque no vamos a dejar de hablar de Esteban, ¿ok? Porque vamos a continuar en el capítulo que viene, amén. Pero simplemente quería cerrar el tema aquí para que usted viera. El enemigo, hermano, siempre está trabajando. Si usted está haciendo su trabajo, el enemigo siempre va a venir a contender y a pretender que la obra de Dios se socave, ¿ok? Y entonces, no pasó mucho tiempo y Esteban fue arrestado. ¿Por qué fue arrestado? Por predicar a Cristo. Vinieron testigos falsos, como usted vio allá. Mira, se levantaron un montón, unos cuantos aquí, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no podían contender la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. Como no pudieron hacerlo, ¿verdad? Por el razonamiento, ¿verdad? Contendieron ellos contra el Espíritu Santo, sabiendo que era verdad lo que decía Esteban, y se pusieron a buscar. Esa es la mente mala. El que quiere seguir haciendo el pecado busca la excusa para acabar y apagar y callar las voces de Dios que le están hablando. Y eso fue lo que hicieron. ¿Okay? Le acusaron de blasfemar contra Moisés y la ley y decir que el templo sería destruido. ¡Oh! Dios, ¿cómo va a hacer eso? Este está blasfemando contra la institución que Dios ha puesto en este mundo. Lo que eran ellos. Digo yo, si hubieran sido ellos, los judíos y la institución del templo, ¿por qué entonces no predicaban a Cristo, el que Dios envió? ¿Ven? Así que es bien importante. Allá en Juan 2, 19 al 21, ¿verdad? Vemos esa referencia, que es posible las palabras que ellos estaban citando y poniendo en la boca de Esteban. Mire para que usted vea. ¿Okay? Respondió Jesús en aquel tiempo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Claro, pero los judíos pensaron que hablaba del templo de piedra que estaba allí. Así que dijeron: este es de los de Cristo. Esteban predica a Cristo. Y Cristo fue el que dijo que este templo lo iban a destruir en 3 días. Bueno, entonces todo eso, ¿verdad? A los que les gusta escuchar, ese es el problema. A veces uno sabe que hay cosas que no son verdad o son improbables, pero como le gusta, pues la gente las escucha. Eso es lo que pasa mucho con los asuntos de los fake news, ¿verdad? Las noticias falsas gustan porque la gente le gusta el tema. Y si le gusta lo que deducen esas noticias, pues entonces no se molestan en validarlas. Simplemente dicen, es verdad, porque como es lo que yo estoy de acuerdo, si yo estoy de acuerdo tiene que ser bueno, y si yo estoy de acuerdo tiene que ser cierto, pues por ahí se van. Eso es razonamiento circular, razonamiento falso, que es lo que le pasaba a esta persona. Así que un cuento largo corto, volviendo aquí. Los judíos que trataron a Esteban, trataron con Esteban de la misma forma que trataron con Cristo. Trataron testigos falsos, hicieron acusaciones dudosas y no le dieron el beneficio de un juicio justo. Le estaban pasando a Esteban por el mismo proceso que pasaron a Cristo. Dios les testificó de la fe de Esteban mediante la gloria que irradiaba de su rostro, porque decía que el rostro de él se veía como el rostro de un ángel. Vamos a verlo aquí, hermano. Mire, no podían. Lo llevaron allí acusado con mentiras y todos. Y entonces dice que los que estaban en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Como se le ve aquí, como el rostro de un ángel. Amén. Otra evidencia más que le estaba dando el Espíritu Santo. No podían contender. Ahora bien, la historia la terminamos aquí, porque la semana que viene vamos a ver en qué termina todo el asunto con Esteban. Eso lo vamos a ver
en el gran discurso de Esteban el domingo que viene. Así que el capítulo 7, que vamos a ver la semana que viene, es el punto crucial en Hechos, porque ahí Israel rechazó a Jesucristo finalmente, la tercera ocasión. Amén. Y entonces siguió Israel persiguiendo a la iglesia, ¿okay? Rechazando a Cristo como el Mesías, rechazando a la iglesia que Cristo había establecido, y ya de ahí el mensaje salió de Jerusalén y el mensaje fue a los gentiles. Y vamos a ver cómo Dios prepara el apóstol a los gentiles. Bendito sea el Señor. Amén. Porque los planes de Dios, hermano, no los descarrila nadie. Así que el enfoque de la iglesia, la palabra, la oración. Queremos crecer, la palabra, la oración. Queremos crecer. Hay otras necesidades, cada uno haciendo el ministerio que Dios le ha dado. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca. ¿Para qué? Para que la iglesia se avive. ¿Amén? Vamos a orar. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias porque tú eres bueno y nos has bendecido con tu palabra. Señor, ahora, Padre, bendice tu palabra y que ella nos ilustre, Señor, en nuestro corazón y que nos llene de tu presencia, Señor, y permítanos, Señor, serle fiel a tu palabra y ser fiel al ministerio que nos ha encomendado. Bendícenos, Señor, como iglesia. También, Padre, bendice a todo aquel que no te haya conocido y que haya escuchado este mensaje. Que hoy sea, Señor, el día de salvación. Yo te invito a que si has escuchado este mensaje, amén, le des tu corazón a Cristo Jesús. Abre tu corazón. Amén. No hagas como los judíos en esta ocasión. Haz como te manda tu corazón. Abre tu corazón a Cristo. Cree que Cristo vino a buscar los pecadores de los cuales tú eres parte, como todos nosotros. Confiesa tu pecado al Señor y el Señor te va a perdonar y va a ponerte como parte de su iglesia, parte de su cuerpo. Amén. Y te va a llenar de su Santo Espíritu. Así que con esto nos despedimos. La semana que viene vamos a estar en el capítulo 7. Esteban tuvo que pagar con precio de sangre el serle fiel al Señor. Así que les dejo con todo esto y les invito a ir a las redes por si acaso hay algún mensaje que usted no haya escuchado en la web, iglesiabautista.org. En nuestra página de Facebook, puede buscar en Facebook como IBBAPR, allí puede ver los mensajes anteriores. Y también en nuestro canal de YouTube puede buscar así mismo por Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla y va a ir al canal, allá están más organizaditos, puede ir a las referencias pasadas para que se nutra de la palabra del Señor. Que Dios me las bendiga y será entonces hasta la próxima. Amén.